A veces cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, todavía alguien que tiene cáncer está condenado en la mente a decir, estoy condenado a morir. Cuando menos, ¿cómo confortas? ¿Cómo haces que esa última etapa de la vida sea menos dolorosa? Dámosle atención al sueño también, porque es el momento en el que el cuerpo se recupera, se reconstruye, se renueva. Esos hábitos te pueden generar el hecho de que se modifique la expresión genética. Muchos cánceres tienen también un componente muy fuerte en cómo la persona se ha estado reprimiendo, ha estado aguantando tanto dolor y no lo externa, no se libera, no hay perdón, el conflicto tras conflicto. Que cuando tú cambias tu estilo de vida, háblese primordialmente de nutrición, de ejercicio, descanso, una actitud positiva mental, el que puedas evitar estrés o controlar, gestionar el estrés, el que no estés abusando de sustancias tóxicas. Si no le damos la oportunidad en esas horas al cuerpo a que haga este proceso de sanidad, pues ya llevamos la carrera perdida. De cómo las enfermedades tienen que ver también con nuestra mente, con nuestro sistema nervioso. Muchos, pero tienen fundamentos. Cuando tú escuchas muchos de los argumentos y fundamentos y testimonios, no todo es comercial, no todo es mentira. Entonces hay que darse la oportunidad de escuchar las principales enfermedades por aparatos y sistemas y cómo el glutatión ayuda a revertir muchos de estos procesos. Y la abuelita se levanta de la cama, empieza a comer, vuelve a los estados de energía que traía, dices, oh, algo está pasando, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Monetizados. El día de hoy tenemos una emisión bastante especial porque nos acompaña un verdadero profesional de la salud y hoy nos va a hablar de temas interesantes que tienen que ver con los negocios, con aprender a evolucionar dentro de nuestra profesión, abrirse a nuevos negocios, a nuevas ideas. Si te interesa todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital, en este podcast vamos a invitar a especialistas y a gente que está recorriendo ese camino y que igual que tú al comenzar tuvo muchas dudas, pero el día de hoy están resolviendo esos conflictos. Además, cada podcast vas a encontrar verdadera información que te puede servir si tú también quieres empezar un nuevo negocio en este 2024. Así es que te invito a que te suscribas y comenzamos. El día de hoy tengo al doctor Enrique Gómez Bernal, gracias y que me tiene aquí pues muy contenta de acompañarme, de verdad. Es un honor, es un placer. Buenas tardes, doctor. Eh, Comenzamos con esta entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mar, mucho gusto, muchas gracias. Ante todo, esa oportunidad de poder hacer esa alianza, esa sinergia. Estoy muy contento de encontrarme ahora contigo y que me hayas invitado también a esta entrevista. Con todo gusto, un placer y a la audiencia también le deseamos un saludo muy saludable. Doctor, cuénteme algo. Bueno, yo ya dije su nombre, pero me gustaría muchísimo que nos contara quién es usted, cómo es su trayectoria. Cuéntenos cómo comenzó todo esto. Muchas gracias. Les repito, mi nombre es Enrique Gómez Bernal. Soy lagunero mexicano del norte del país de México. Y todo empieza cuando visité de niño a la UNAM, la principal universidad de México, pública, y me gustó la idea de ir a estudiar ahí. Entonces ya en la juventud me fui a estudiar medicina, termino medicina hacia el año 85 y luego explorando qué más podía hacer, me encontré en esos momentos con que el secretario académico del posgrado en la Facultad de Medicina estaba arrancando un curso y es la especialidad que tengo, especialidad en estadística aplicada a la salud. Y luego ya empecé a laborar. Casi toda mi vida laboral desarrollé mandos medios, puestos de confianza, desde jefe de departamento, llegó en un momento dado que fui director de área
en Secretaría de Salud, siempre, casi siempre en áreas de calidad en salud. Con el correr del tiempo también estudié una maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública, una maestría que es de calidad en los servicios de salud. Y bueno, hasta que en 2014 me invitan a venir a Chiapas, desde donde les saludo, en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar los enfoques de gestión de calidad en la atención de las mujeres embarazadas, en la atención del parto, del recién nacido. Tú sabrás y nuestra gente también conocerá que en los estados del sureste hay una gran mortalidad y morbilidad en la población materno-infantil. Entonces se esforzaron ahí varias instituciones para mejorar las condiciones y fui parte de ese equipo. Y después de 4 años termina el contrato, decido quedarme en Chiapas y luego en ese periodo fue que ya me pensiono. Y siempre me han gustado los retos, Mar. En algún momento también entre esos retos estaba bien en México. Cuando de pronto se me ocurre probar suerte en Estados Unidos, me fui, estudié también para ser maestro desde kinder hasta el sexto de primaria en los Estados Unidos, solo que mi inglés nunca mejoró mucho. Y entonces fue en 2008 además. No sé si todos conocen esa época, una crisis económica mundial. Entonces, finalmente decidí regresar a México y reencauzarme por acá. Estuve en el Hospital Juárez de México. Entonces, siempre han sido puestos de salud pública y he enfocado mucho más a la calidad. Esa es parte de la historia profesional. Wow, toda una gran trayectoria. Cuénteme, por favor, en toda su trayectoria, ¿cuál fue el momento en el que se sintió más vulnerable? Porque digo, la carrera de medicina no es tan fácil, no es tan sencilla, y en algún momento dudó de la carrera, en algún momento se sintió vulnerable. Cuéntenos algo de esto. Mira, te cuento el momento más crítico de mi vida, Estaba ya en el servicio social, ya en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, un estado muy precioso. Y resulta que encontré que había muchas falta de habilidades, por una parte, pero también había condiciones no muy adecuadas en el manejo, en la atención de los pacientes. Yo nací en un hogar católico y con el paso del tiempo, en la prepa, en la universidad, te influyen mucho las posturas evolucionistas y dejé de creer en Dios. Cuando vine acá al servicio social, llegó un momento en el que la crisis personal y social me hicieron dudar de si era yo, había hecho esto bien, por una parte, y de si debía o no creer en Dios. Entonces decido ahí invocar a Dios. Estuve a punto de renunciar al servicio social y tuve un sueño en donde se me apareció un médico ancianito y me dijo: oye, Enrique, ya llegué acá, voy a estar contigo, cualquier duda que tengas, yo te voy a apoyar, adelante, sigue adelante. Y ese sueño, que yo lo interpreto como que Dios se manifestó, fue el que me impulsó a seguir adelante, concluí la carrera y seguimos para adelante. Sí, pero y ahí es donde me hice cristiano. Volví a creer en Dios hasta la fecha. Entonces, esas son de las guías de toda la vida que me mantienen el propósito y la misión de vida. He conocido muchísimas personas que pasan precisamente por esta universidad que aunque no es su objetivo de volver ateas a las personas, pero el hecho de que exista esta parte que nos hablen como del marxismo y todo esto, involucra un poco, nos pega un poco en el pensamiento, digo nos pega, fui alumna también de esta universidad y conocí muchísimos profesionistas, entran siendo una persona, terminan sin Dios en la carrera, ¿no? Y es súper complicado. Pero ¿qué pasa? Que bueno, ya las experiencias de la vida, así como usted lo está contando, pues en algún momento decimos, híjole, ya cuando se está cayendo el avión, ¿no? Diosito, Diosito, sálvame, por favor. Ahí sí, ¿a quién recurrimos? Ahorita ya hablamos del momento más difícil, el momento más vulnerable, pero ahora cuénteme el momento más bonito de esta carrera. Pues hay muchos momentos bonitos. Yo creo que cuando tú te embarcas en este tipo de actividades,
dentro de ti está siempre el propósito de ayudar a otros. No necesariamente atendiendo en la clínica a pacientes que están enfermos, que lo haces, pero yo decidí tomar otro rumbo porque encontré que había la posibilidad de influir un poco más cuando tú hablas de salud pública, estás hablando de que tu paciente ya no es una persona, sino tu objetivo, tu población objetivo es comunidades enteras, donde tus decisiones tienen impactos mayores. Y en ese sentido, siempre el propósito detrás es buscar el bien del otro, el que sufran menos, el que tengan una calidad de vida mucho mejor. Entonces va por ahí. Entonces son muchos momentos bonitos donde cuando tú propones ideas donde el sistema de salud puede mejorar un poco. Yo te decía que cuando entré a calidad, eso fue sobre todo en el año 2000, para México hubo un cambio en el rumbo político. Me refiero a que por primera vez se le dio impulso al tema de calidad en salud y tuvo niveles, digamos, de política de alto impacto. Se hizo una cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud. Desgraciadamente, como sabemos, en los gobiernos cada sexenio va cambiando y lo que se empezó no se continúa y así han ido transcurso tras el tiempo, ¿no? Pero eso fue un momento muy bonito porque se logró empezar a cambiar la cultura en los grupos locales médicos, en los grupos intermedios, en los grupos de alto nivel, donde empezaban a darse ciertas alianzas. Entonces ahí fueron momentos importantes. Pero también están los momentos donde decides cambiar de ruta y, por ejemplo, mi llegada a Chiapas es el reencuentro. Te decía, hice el servicio social acá y regresar acá en un medio natural para un lagunero que son, diríamos, áreas semidesérticas. La primera vez que uno viene a estos lugares se impacta ver la vegetación tan abundante, la flora, la fauna, tanta riqueza natural con que Dios bendijo estas tierras. Y entonces encontrarte que puedes ayudar a que las condiciones de salud mejoren, pues siempre es aliciente. Por otra parte, también está el hecho de que cuando tú das consejos de salud y puedes enfocar a las personas a que no vivamos en el día a día, en donde ya tú eres reactivo a lo que te pasa cuando ya estás en un cáncer, cuando ya estás en una enfermedad crónica que está deteriorando tu vida. ¿Cómo podría haberse evitado todo eso si el estilo de vida pudiera haberse dado mucho tiempo antes? Y estoy hablando de las actividades preventivas, las de promoción de la salud. No es parte de nuestra cultura y es algo que tenemos que luchar todos porque esto se logre desde la infancia, por ejemplo, con los buenos hábitos. Y ahora es otra de los satisfactores, el encontrar que tienes la posibilidad de orientar con estilos de vida saludable y tratar de evitar que las personas lleguen a estos impactos que ahorita sabemos que es la tendencia mundial. A México le fue muy mal en la pandemia porque sus condiciones previas de salud no es el único factor, pero es uno muy importante. Ya estaban deterioradas. A las personas que más les afectó, que se complicaron más y que murieron más, eran personas ya adultos mayores, sobre todo, que tenían ya enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso, enfermedades crónicas. Y si pudiéramos haber evitado todo ello, pues hubiéramos tenido más calidad de vida y que es un poco el propósito para mí en esta ocasión y de vida, pues. Y creo que es ahí el punto clave, ¿no? Tratar de enfocarnos más en prevenir que en lamentar, porque bueno, lamentar implica ya ir al hospital cuando ya estamos en un estado deteriorado de salud, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que precisamente ahorita que habla de gobiernos y todo esto, creo que es lo que le falta más cultura de prevención, alimentación sana que tiene que venir también como plan escolar, que yo, bueno, desde mi trinchera, yo pienso que debería de estar ahí. Deberían, los cambios que realmente necesita nuestra educación básica es involucrar lo que es la alimentación sana y además las finanzas, que son dos cosas que con eso en 10 años, no más, yo creo que en 10 años, si se pusiera hoy, dentro de 10 años México estaría, digamos, en el top de los países. O sea, sí es a largo plazo y creo que por eso ningún gobierno quiere como que invertir en eso, pero
en 10 años estaría mejorado totalmente el país. ¿O cómo lo ve, doctor? Tenemos la gran oportunidad. Siempre se habla del bono demográfico. ¿Qué significa? Que cuando una nación tiene la mayor proporción de gente joven, entre los 20, los 30 y tantos, que es la etapa de mayor productividad, a eso le llaman el bono demográfico. Es las personas más saludables en general y más productivas desde el lado económico. México todavía lo tiene, pero ya la población de más de 50 años está creciendo en proporción. Pero ahorita tenemos lo que en el término anglosajón le llaman nearshoring, en donde los capitales están regresando a invertir. Tenemos una gran oportunidad hoy por hoy. La salud no es una situación aislada. En realidad le llamamos determinantes sociales y determinantes económicos de la salud, que es cuando tú tienes, por ejemplo, la sanidad en términos de tener acceso a agua potable, el tener acceso a servicios públicos de higiene, en donde tienes acceso a educación, acceso a trabajo, eso es lo que determina en gran medida tu estilo de vida, el que tengas acceso a buen alimento, la educación, que tengas acceso a tomar buenas decisiones. Entonces, creo que sí, como dices, aunque es a largo plazo, es una gran oportunidad que tenemos como mexicanos de generar otra vez esa divinidad para México y los mexicanos y el impacto a nivel mundial. Estoy de acuerdo. Completamente. Doctor, en el caso de que, bueno, no podamos regresar el tiempo, en el caso de que ya nos encontremos en un pequeño estado deteriorado de salud, ¿qué podemos hacer nosotros ya? Si, por ejemplo, en este momento necesitáramos un cambio de hábitos porque nos estamos enfermando. Siempre hay segundas y terceras oportunidades, Mar. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué Sí, podemos hacer? Mira, desde el lado de salud pública también se habla de prevención, a veces no desde que no te enfermes, sino hablamos también de prevención secundaria. Cuando ya te enfermaste, ¿qué hacer para evitar que ese impacto te dañe toda la vida? O cuando menos a veces le decimos es limitar el daño. Y ya en el último de los extremos, cuando ya las personas están realmente desahuciadas, por ejemplo, es el caso más extremo, ¿cómo disminuimos el dolor? Cuando ya no puedes recuperar la salud, cuando menos, ¿cómo confortas? ¿Cómo haces que esa última etapa de la vida sea menos dolorosa? Entonces, siempre tenemos ahí momentos de acción dependiendo del momento en el que se encuentra la persona. Entonces, si ya estás enfermo, los cambios en los hábitos de vida, de estilos de vida saludable, pueden revertir muchas veces el problema que a veces se considera incurable. A veces cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, todavía alguien que tiene cáncer está condenado en la mente a decir, estoy condenado a morir. Y a veces digo, herencia no es sentencia. Ya no es necesario que tú heredes genes que te lleven a las enfermedades y por ejemplo, al cáncer, porque hoy hay un concepto que ya tiene décadas, pero que cada vez suena más, se llama epigenética, que es que cuando tú cambias tu estilo de vida, háblese primordialmente de nutrición, de ejercicio, descanso, una actitud positiva mental, el que puedas evitar estrés o controlar, gestionar el estrés, el que no estés abusando de sustancias tóxicas, esos hábitos te pueden generar el hecho de que se modifique la expresión genética o se inactiven lo malo o se activen genes que van a fortalecer tu sistema. Aquí hablamos muchas veces de dos sistemas que son vitales para la salud de la persona. Me refiero a sistemas biológicos. Casi no todo el mundo los conoce. Por ejemplo, no sé, Mar, si conoces el concepto de antioxidantes, más Poco, conocido. no a profundidad, pero sí escucho que los antioxidantes me van a mantener joven. Mucho tiene que ver con el retrasar el envejecimiento, así es. Y el otro sistema es el sistema inmunológico. Con la pandemia, mucha gente que no había oído hablar mucho del sistema inmunológico, de las citoquinas, por ejemplo,
la lluvia, esa tempestad de citoquinas que era la inflamación aguda y fuerte que era generalizada en el cuerpo y cuando la persona llegaba a ese nivel ya era el punto de no retorno y moríamos. Bien, el sistema inmunológico y el sistema antioxidante tienen que ver mucho más allá que el control de una gripa. Controlan realmente las alergias, una gran parte de las enfermedades que hoy tenemos como humanidad tienen que ver con, le llamamos estrés oxidativo. O sea, las células también se estresan y cuando hay ese nivel, porque los antioxidantes no están funcionando, empiezan a generarse o manifestarse muchos padecimientos. Podemos revertirlos con, te digo, principalmente nutrición y estilo de vida saludable, y tiene que ver con antioxidantes y regular, optimizar tu sistema inmunológico. Y una vez que hacemos este cambio de hábitos, pero estamos bajos en antioxidantes, ¿dónde podemos encontrar este tipo de cosas? Y por ejemplo, yo digo, ok, ya empiezo a hacer mi cambio de hábitos. En el caso, ahorita que está hablando de la herencia genética y todo esto, pues a muchas personas sí nos afecta que venimos cargando herencias, ¿no? Mire, y desgraciadamente esto es una pandemia que casi no la mencionamos como tal. Es una verdadera pandemia que tiene décadas y que está, digamos, afectando y haciéndonos más débiles para otras pandemias. No es la única pandemia esta que pasamos ahora el 2020, que estuvo su apogeo y durante 2 años más. Van a venir más de tipo infeccioso, pero estas pandemias que no son infecciosas, que sí tienen que ver con estilos de vida, están creciendo muchísimo. Entonces, no creo que haya una familia ahorita que no tenga, o en la persona, o en la familia, o en conocidos, alguien que no esté enfermo de esto. Algunas personas, algunas mujeres fuman o beben alcohol o vamos a otro extremo, duermen muy poco. A veces no le damos la importancia al sueño, Omar. Si no es que tengamos que dormir 7, 8 horas, hablamos de ciclos circadianos. Bueno, esta entrevista no daría porque nos extenderíamos mucho más, pero Sí. dámosle atención al sueño también, porque es el momento en el que el cuerpo se recupera, se reconstruye, se renueva. Y si no le damos la oportunidad en esas horas al cuerpo a que haga este proceso de sanidad, pues ya llevamos la carrera perdida. En la hidratación es importantísimo. A veces nos estamos ahora sí que desecando adentro en nuestras células. El agua es el principal agente desintoxicante. Bueno, los pensamientos. Hoy la medicina, antes se decía medicina psicosomática, ahora se han integrado muchas ciencias. Es un nombre medio raro. Imagínate unir la psicología con la neurología, con la inmunología, con la endocrinología, todas juntas enfocadas a atender el proceso de cómo las enfermedades tienen que ver también con nuestra mente, con nuestro sistema nervioso. Muchos cánceres tienen también un componente muy fuerte en cómo la persona se ha estado reprimiendo, ha estado aguantando tanto dolor y no lo externa, no se libera, no hay perdón, al conflicto tras conflicto. Todo eso también afecta a nuestra salud. Entonces, por eso te hablo de estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que sí está en nuestras manos. No está en nuestras manos la carga genética, eso no la podemos modificar, pero que no se exprese en muchas enfermedades sí depende de nosotros. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tomar en consideración esto del estilo de vida saludable. Hay de hecho una especialidad ahora, medicina de estilo de vida saludable, que va a tomar cada vez más auge porque esto es necesario. Pero son medidas que no son complicadas, simplemente es ponerle atención y poner manos a la obra. No sé si más o menos me expliqué mal. Súper, está perfectamente bien explicado. Yo creo que cualquier persona que nos va a ver va a comprender totalmente cuál es el punto. Y yo veo que hay mucha gente que aparte de esto también consumen suplementos. Cuénteme, doctor, ¿son buenos los suplementos? Déjame decirte algo, Mar, no me lo estás Sí, preguntando. Como sí, médicos, sobre todo que nos forman de la cultura occidental, le llaman de la medicina alopática, ¿no? Donde tienes un sí. dolor, bueno, el antidolor,
el antiinfeccioso, el antidiarreico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el estilo de medicina más extendido en general. Hoy cada vez están surgiendo más lo que le llaman la medicina integrativa, en donde ya es recuperar la vida natural del ser humano, volver a lo simple, a lo natural. Por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Pues fíjate que hay una polémica porque hay muchas posturas. La medicina no es un ente, una ciencia homogénea. Hay muchas corrientes de pensamiento filosóficas y las terapias pueden ser hasta contradictorias entre sí. Hay homeopatía, hay acupuntura, hay medicina holística, etcétera, 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 ¿no? De hecho, los que están en las academias tienden a menospreciar este tipo de medicinas alternativas, pero tienen fundamentos. Cuando tú escuchas muchos de los argumentos y fundamentos y testimonios, no todo es comercial, no todo es mentira. Entonces hay que darse la oportunidad de escuchar. La Biblia dice que escuches todo y disiernas, filtres y solo te quedes con lo bueno, con lo que funciona. Bueno, ese sería mi consejo en general. Volviendo al punto. Entonces, yo con la formación que tenía era anti-suplementos. Yo pensaba, como mucha gente, que esto es mero comercio y engaño. Y era sacarte dinero de tu bolsa y te quedabas con hasta sustancias que podían afectar tu salud. Déjame decirte, en términos generales, puede que sea cierto, pero no todos los suplementos caen en este rango de mentira. ¿Okay? Digo, yo no voy a hablar mal de nadie, pero cuando tienes una crisis en la familia o en tu persona y las alternativas no te están resolviendo tu problema de salud, tú buscas cómo resolverlo. Y ahí es donde a veces abre uno la puerta a escuchar. En el año 2019 a finales, eso me pasó. Entonces, probé, me funcionó y ahora sí puse atención y me puse a investigar y encontré que algunos suplementos sí son necesarios. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la alimentación. Y vuelvo un poco a lo que te decía, de lo que te dijeron cuando estabas embarazada. Fíjate que hay ya evidencia donde la azúcar que tienen las frutas es un azúcar buena, se llama fructosa. Pero como la comes completa la fruta, no solamente tiene azúcar, tiene minerales, tiene antioxidantes, fitonutrientes, tiene fibra. Entonces, todo eso ya en conjunto hace que en lugar de que te afecte, te protege para que no hagas picos de glucosa. Lo que sí te afecta son las azúcares tal cual, el azúcar comercial, las bebidas que tienen mucho azúcar y los alimentos procesados. Entonces, cuando tú comes más alimentos naturales, principalmente a base de plantas, tienes una gran ventaja. Por ejemplo, se aconseja, y aún también es cierto que hay mucha polémica. Por ejemplo, hay personas que dicen que hay que comer 3 o 2 veces al día, contra otras que dicen que hay que comer 5 o 6. ¿Cuál es mi postura? Porque además tengo el sesgo bíblico, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo soy de aquellos que decimos, al desayuna o los primeros alimentos de la mañana deben ser como rey, comer como príncipe o como princesa y cenar como mendigos, ¿no? Es decir, el método, los hábitos de mucha gente en la noche que ya pasó varias horas de ayuno es llegar y hacer la mejor o la más abundante comida en la noche. Y eso ya no le das oportunidad a tu sistema digestivo y nervioso a que descanse en la noche y se recupere, porque está trabajando en hacer la digestión. Ese es un principio. Otro, se habla de ayunos intermitentes. Los ayunos, sobre todo si no tienes un problema agudo de enfermedad, te ayudan también a limpiar tus células. Es un proceso de recuperación celular. Pero igual hay que mantener el equilibrio. Pero, por ejemplo, no mezclar frutas y verduras al mismo tiempo, en general. O mezclar la fruta con la proteína. Buenísimo. Pero, por ejemplo, la proteína con los cereales, no. A veces no sabemos, por ejemplo, que las harinas
en el fondo es azúcar escondido. Cuando el cuerpo va a procesar la tortilla, las pastas, todas las harinas y todos los alimentos procesados, que casi la gente, no hay gente que no coma algún alimento procesado. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque tiene azúcares, tiene sal escondida por ahí y además de los químicos que le agregan para los sabores, los conservadores, todo eso está afectando el organismo. Entonces, sí, sí, creo que hay que escuchar al cuerpo. No todos los alimentos son buenos para todos. Algún alimento a ti en lo particular no te cae bien, te indigesta, te infla la barriga, bueno, pues entonces evita ese, pero sustituirlo con un equivalente que sí te caiga bien. Entonces hay que ir haciendo prueba y error. Doctor, ahorita que nos hablaba, regresando un poco a lo de la etapa en la que usted no creía en los suplementos, pero que ahora sí, ¿tiene usted algún suplemento favorito? Sí, súper. Mira, Cuénteme. te decía de la pandemia. Estaba acá en Chiapas, un poquito antes, de hecho. Iba yo a regresarme a Ciudad de México, todavía no me pensionaba, y pues cambia el gobierno, todos mis contactos se acaban, de repente me quedo así como en otra crisis personal, ¿no? Individual. No tengo consultorio porque el horario de mi trabajo no lo permitía, así que en ese momento tampoco tenía pacientes y siempre las cosas no son por casualidad, son por causalidad. Y en otro concepto es las diosidencias. Resulta que una persona me habla de un suplemento y pues en ese momento dije, pues lo oí por respeto, pero la verdad es que no le puse ninguna atención. Pero en la familia empezó a haber problemas con salud y resulta que me di la oportunidad de probarlo y te decía, funcionó. Ay, caray, eso sí me llamó la atención. Y digo que funcionó porque quité todos los medicamentos comerciales. Dije, a ver, vamos a ver. Si esto funciona, no tengo que confundirme y después echarle la culpa a esto, ¿no? Cuando a lo mejor es otro factor. Bueno, pues sí vi que funcionó y que era eso. Antes de que me pierda, en que nos cuente esta historia que siento que va a ser el pum de esta entrevista. ¿Puede decirme cuál era la enfermedad por la que estaban pasando en su familia? Sí, había una ancianita en donde ya en la misma vejez los ancianitos tienden a ser más susceptibles de enfermar y cuando hay una enfermedad se agrava muy fácil. Es como los niños, los extremos de la vida siempre son más susceptibles, ¿no? Los bebés y los ancianitos. Bueno, la ancianita estaba ya con infecciones de vías urinarias todas las semanas, antibióticos, varios geriatras y la bolita recaía. Aparte empezó a decaerse tanto que ya no se levantaba de cama. Cuando era una persona que siempre estaba activa en la mañana, lo más posible hasta donde podía ser autónoma, suficiente, empezó a dejar de comer, fiebres, tirada en cama. Aparte tenía un poco de Parkinson, ya muy notorio. Cuando después de 10 días de estar probando, quité, te digo, antibióticos, medicamentos y solo el suplemento, y la abuelita se levanta de la cama, empieza a comer, vuelve a los estados de energía que traía, dices, oh, algo está pasando, ¿no? Y luego te observas que empieza a comer sola, que ya no comía sola. Y esos movimientos temblorosos del Parkinson estaban súper disminuidos. Dije, algo está pasando. Eso es una. Y luego empecé yo. Yo ya tenía para esas fechas manifestaciones de hígado graso. Es una enfermedad muy común. Yo nunca tomé una gota de alcohol, pero cómo me encantaban los postres, las harinas, el pan. Bueno, entonces yo ya traía hígado graso, que es cuando el hígado se llena ahora sí que de grasa más de la cuenta y te empieza a cobrar factura. ¿Cómo se manifestaba ya en mí en esas épocas?
ya traía dolores articulares como artritis en las manos, en los dedos de las manos. En las mañanas me levantaba con dolor y al mover los dedos me dolía y me mareaba. Y luego empezó en esa etapa también lo que le llaman el síndrome del manguito rotador, que es una lesión en el hombro, en este caso era en mi hombro derecho, donde si quieres levantar el brazo, te duele, ya de hecho te limitan el que puedas mover el hombro. ¿Qué pasó? Después de 3 meses de estar con el suplemento, porque yo dije, voy a tomarme los laboratoriales, porque tengo que medirlo a tener más evidencia objetiva, no solamente subjetiva. Bueno, las transaminasas y las enzimas que te dicen que el hígado está fallando estaban altas. Después de esos 3 meses, empezaron a controlarse esas enzimas. Las molestias que he mencionado hasta ahorita desaparecieron. La que tardó un poco más fue la del hombro, pero se revirtió. Entonces, para esa etapa entre lo de la abuelita y yo, pues yo ya estaba estudiando de qué se trataba este suplemento y cuando veo que realmente su origen tuvo un origen fundado en ciencia y además en una ciencia en McGill, que está muy cerca de donde tú vives en Canadá, dije, bueno, pues de aquí soy. A eso se asocia lo que te decía, de que ya no tenía el ingreso económico, pues ahí cambió mi historia. Wow, ahorita vamos a pasar a este cambio en su historia, pero vamos a recalcar un poquito sobre esto que me está contando que es verdaderamente impactante y que yo creo que muchos van a querer pues también saber más. Es súper, súper sorprendente esto de los 10 días en una persona que evidentemente su sistema ya responde más lento, su sistema pues ya no es el mismo que por ejemplo el de un joven, ¿no? Pero me llama totalmente la atención que me diga que a los 10 días usted le vio mejoría. Eso estamos hablando casi, casi de un milagro. Así suena muchas veces, porque no es el único caso. Ya iremos platicando si el tiempo lo da. Hay muchos, muchos testimonios que parecen milagros. Así es. De este suplemento del que ahorita nos va a decir su nombre, nos va a decir sus orígenes, o sea, ya nos está contando un poco. Desarrollado aquí en la Universidad de McGill, bueno, es una, digamos, podríamos decir en la sede de la ciencia, ¿verdad? Pero entonces, cuénteme, en los 3 meses que usted lo estuvo, prácticamente lo que usted hacía era estar estudiando al producto para contrarrestar todos estos pensamientos que usted traía de ciencia, de medicina, de carrera y de decir, a ver, espérate, creo que todo lo que yo pensaba de suplementos y de esto en este momento puedo como que cambiarlo, ¿no? Por eso esos 3 meses que usted se tomó. ¿Qué resultó de todo este estudio que usted hizo sobre usted mismo? Sí, mira, en esta época en lo que yo estudiaba me encontré con expresiones como, este es el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo. Y es cierto. Ahora ya dejó de ser un secreto porque en realidad está dándose a conocer mucho más. Por otra parte, era el encontrarme con que había colegas que también lo estaban usando y te estaban empezando a dar testimonios. Entonces empieza a dar una cascada de testimonios ya no solo conmigo, sino en mi entorno. Y luego darme cuenta de que, por decir un ejemplo, desde 1888, imagínate de cuándo estamos hablando, el siglo XIX, esta molécula de la que estamos hablando se conocía, tenía otro nombre y después, hacia los años 30 ya del siglo XX, se mejoró el conocimiento, pero todavía en el campo de la medicina, de la salud, no era tan conocida esta molécula de la que estamos hablando, que es el eje de lo que es estos milagros llamados así, ¿no? La recuperación de salud. Entonces, eso fue lo que empecé a estudiar, que hacia los años 80, imagínate, Mar, que un premio Nobel en Francia, que conoció y descubrió y fue galardonado después por el descubrimiento del virus del SIDA, en los 80 esa pandemia estaba empezando a conocerse.
Entonces, un virus tan letal que destruye todo el sistema inmunológico y que termina con la vida de las personas que se infectan, ese investigador también conoció de esta molécula y hubo muchas alianzas entre Canadá y este premio Nobel, que era el doctor Luc Montagnier. Empezaron a estudiarla y a probarla con personas. Ya no nada más es probar que funciona en el laboratorio o con animalitos de investigación, sino probarlo en personas. Todo eso es lo que empecé a estudiar, todas esas evidencias. Y luego se empieza a generar una serie de... Pues eso llama la atención en la comunidad médica a nivel mundial. Y empiezan a haber estudios, ya no solo de... Pensemos en una sustancia genérica, ¿no? Te pongo un ejemplo. En algún momento, cuando empecé a estudiar de cáncer, se sabía que los norteamericanos estaban dándole mucho estudio al brócoli. No sé si han escuchado, o tú, Mar, que No, empezó a estudiarse mucho el brócoli y se encontró que era bueno porque tenía muchos antioxidantes. Bueno, el brócoli tiene una sustancia que se llama sulforafano, perdón, y esa sustancia es un activador epigenético. Cuando la comemos de forma natural, por ejemplo, en suficiente cantidad, resulta que activa un gen que activa los antioxidantes y entonces hace que funcionen mucho mejor y combatan con más precisión y más efectividad el cáncer. Bueno, en ese campo estábamos estudiando las publicaciones cuando me encuentro también que de esta molécula de la que no hemos hablado, me voy a permitir mencionarla porque todavía no es muy conocida, se llama glutatión, un nombre raro. Bueno, el glutatión, te digo, se conocía desde 1888, pero ya para el año 60, 70, sobre todo que empieza a, diríamos, a expandirse este conocimiento, este descubrimiento, bueno, de esa fecha para esta fecha hay más de 185,000 estudios en la comunidad médica que están estudiando esta molécula y cada vez se encuentra más impacto, ya no nada más en ciertos sistemas, sino en todos los sistemas. Y en el camino me encuentro que un científico que es experto mundial del glutatión es parte de la empresa que fabrica estos suplementos que yo estaba tomando. Y está en Canadá, además. Él tiene un libro que se llama La Guía Completa del Glutatión y te habla de todas las diferentes, las principales enfermedades por aparatos y sistemas y cómo el glutatión ayuda a revertir muchos de estos procesos. Entonces, el suplemento no es glutatión, quiero aclarar, es precursor de glutatión. Siempre estamos oyendo de que comamos lo más natural. Bueno, pues estos suplementos no tienen nada de agregados químicos, no son alergénicos, son naturales, tratan de mantener lo más natural la molécula como tal, pero es una molécula a base de proteínas que hacen que como alimento sean buenísimo, de alto valor biológico, pero que además te brindan esos elementos para que tu propio cuerpo produzca el glutatión. El glutatión hoy se sabe que cuando ya rebasan los 30, tu cuerpo empieza a bajar su producción. Entonces hay que ayudarlo. Por eso sí se requieren suplementos, porque además si a eso le agregas que tu alimentación no es tan saludable, no está tan llena de plantas y verduras, que además las procesamos, destruimos la estructura de muchas de las moléculas y entonces ya no se hacen efectivas, entonces sí se refuerza la idea de que sí necesitamos suplementarnos. Y cuando usamos este suplemento, empezamos a decirle al cuerpo, aquí van los elementos para que vuelvas a producir glutatión. Se sabe hoy que los ancianitos que rebasan el promedio de vida, el promedio de vida ahorita anda entre los 80, alguna vez 70, ¿ok? 80, digamos. Hay ancianos que rebasan los 90, los 100 y les han medido el glutatión y tienen altos niveles de glutatión. Entonces, hay estudios donde se demuestra que cuando estás enfermo, tu glutatión baja.
Y cuando estás sano o eres longevo, tu glutatión está alto y hay que buscar eso, que eso se normalice en la mayor parte de las personas. Podría ser que si la longevidad es posible si tenemos glutatión, altos niveles de glutatión, ¿así podría ser? Sí, no es la única condición, pero sí es una condición indispensable. Vas a encontrar muchas teorías de qué hace que las personas vivan más tiempo. De hecho, hay lo que ahora se conoce como zonas azules. No sé si has oído hablar del concepto. Hay ciertas comunidades a nivel mundial que les llaman zonas azules porque el promedio de vida es mucho más alto que el promedio de la población mundial. Sí, en Italia sé de una zona donde la mayoría son longevos y bueno, En- estudiaron su alimentación y lo que comen es pues su pasta que ellos elaboran artesanalmente. y hay varios factores. No es solo la alimentación que tiene que ver mucho con proteínas naturales, muchas de ellas basadas su alimentación en plantas. Pero otro factor importantísimo es que esas comunidades tienen nexos de relación social, de apoyo social, redes sociales, no las tecnológicas, sino las de amistad, de familia, de amigos, muy fuertes, muy sólidas. Y eso es un factor clave para la felicidad y para la longevidad. Está estudiadísimo. Wow, o sea, el fortalecer las relaciones sociales, más aparte tener buen nivel de glutación, puede que sea lo que esté provocando la longevidad en estas personas. Totalmente. Wow, está padrísimo. Doctor, me voy a regresar un poquito a lo que nos contaba. Me quedé con muchas dudas en el camino. La primera es, sí, es un suplemento. Este suplemento del que usted nos está hablando, ¿nos puede decir cuál es? Porque yo creo que para este momento mucha gente ya ha de tener dudas. Sí, o sea, me está diciendo todo eso que es súper impresionante. Yo tengo un familiar, ¿no? Van a empezar a decir las personas, yo tengo un familiar a quien esto le podría ayudar o yo estoy pasando por un problema y en este momento pues ya estamos como que la gente ya está ansiosa por saber quiero saber cuál es el suplemento. Uno. Y la segunda que tengo es, cuéntenos ¿por qué lo veo como tanta ciencia? Me habla usted de moléculas, me habla de que fue creado aquí por científicos y todo esto. ¿Y por qué ponerlo en la categoría de suplemento? Porque, bueno, ahorita esta pregunta se la hago debido a que, precisamente así como usted lo mencionó en un inicio, usted no creía en los suplementos, pues porque tienen mala fama, ¿no? Así es. ¿Por qué no ser un medicamento más en vez de convertirse en un suplemento? Porque podría decir la gente, no, pues es un suplemento, no funciona, ¿no? Que podría ser el primer punto negativo. Ok, bien, me regreso un poco a la historia. El equipo de que descubrió en McGill la molécula era liderado por un médico, un cirujano muy prestigioso ya para esos años, había tenido algún premio, un reconocimiento nacional en Canadá, pero era de origen italiano. Entonces, él con una inmunóloga forman un equipo, bueno, fueron más gentes, pero ellos son los principales líderes. Cuando descubren, ya no nada más en laboratorio y en ratas, sino en personas, ya para esto estaba involucrado Luc Montagnier, que te he comentado, el premio Nobel. Entonces ya se verifica que realmente es efectivo. Hubo un tropiezo por ahí. La historia es muy emocionante. Por ahí tengo un podcast en audio que hablo de la vida de este personaje. Estamos hablando del doctor Gustavo Bonus. Bien, él dice, bueno, ahora ¿cómo lo damos a conocer? Porque esto va a tener un impacto en la salud de la gente. ¿Cómo lo hacemos llegar a las personas? Entonces, un camino era la vía farmacéutica, comercial, diríamos, tradicional de los medicamentos. Pero ahí estaba involucrado, ahora sí que intermediarios múltiples, hasta llegar a una distribución masiva, pero con precios mucho más altos, porque no nada más era producirlo, sino cada intermediario pues toma su tajada, ¿no? Hasta que llega al punto de venta último y también lleva su tajada. Entonces era aumentar el precio. Entonces, para esa época hubo, te digo, no
hay casualidades, hay causalidades. Entonces, conocieron a unas personas que probaron ese suplemento, todavía no se comercializaba, empezaba a producirse de manera, diríamos, muy poquita, pero lo prueba una persona conocida de ellos que estaba casi por morir, ven que le funcionó y ofrecieron pues parte del capital y se organizaron y dijeron, las redes de mercadeo tienen una ventaja, que hacen que las personas que lo consuman no van a tener que repagar tanto intermediario, porque es de la empresa que lo produce al consumidor directamente, prácticamente. Pero las redes de mercadeo tienen otro concepto que para mí, ahorita te lo digo porque ya lo estudié, pero a finales del 2019 para mí redes de mercadeo era pirámides y era charlatanería también, Estafa ¿no? total, ¿no? De hecho, una anécdota, ¿no? Estaba ya involucrado un poco más en asociarme a esta empresa cuando veo un video de un youtuber que se dedica a redes de mercadeo y el título de ese video era ¿Por qué las redes de mercadeo son un fraude? Pero Y dice, no, mejor ya no. mejor ya no. Entonces lo vi, pero en realidad te demuestra lo contrario. Ese youtuber se llama Jaime Loquier, por cierto, un mexicano, vive en Ah, ok. Uruguay. Te demuestra lo contrario y empiezo a ver ya el otro lado. Tú decías ahorita que es muy importante que no nada más tengamos educación en salud, sino educación financiera. Yo Ujú. todavía hoy por hoy me confieso un ignorante financiero. Creo que muchas personas somos así y es algo que debemos suplir en las juventudes, porque sí es fundamental. Bueno, entonces empiezo a leer esas cosas que antes ni me interesaban, de cómo los grandes economistas a nivel mundial reconocen en esta estructura de redes de mercadeo una estructura comercial organizacional muy, diríamos, que distribuye mejor la riqueza con ese potencial, que es más justa. Hay un autor muy conocido en estos medios ahora que se llama Eric Worre y él te dice, redes de mercadeo tal vez no es la mejor forma, no es el mejor emprendimiento que haya. Más bien dice, no es completamente exitoso o perfecto. La palabra justa es perfecto. Las redes de mercadeo no son perfectas, pero es lo mejor que hay en términos de cómo distribuir este tipo de sustancias, de nutrientes, de suplementos, porque interrumpen los intermediarios y además te permiten distribuir las ganancias, la riqueza en los propios consumidores, imagínate. Wow. Ahora entiendo todo, ¿no? Ahí ya me queda resuelta la duda de cómo fue descubierto en medio de la ciencia todo esto y por qué no hacerlo un medicamento más como ha sido con miles de descubrimientos que han tenido en las universidades, en los laboratorios, que prefieren venderlo a la industria farmacéutica que mandarlo por la vía de los suplementos. Entonces ahora queda resuelta mi duda. Y bueno, el nombre, doctor, porque mucha gente debe estar muy ansiosa. Yo también ya estoy muy ansiosa. El laboratorio, te digo, surge en McGill, hay esa asociación y digamos, uno de los capitalistas traía una empresa de tecnología y el suplemento tenía que ver con glutatión, que es alimento del sistema inmunológico, y entonces encontraron una mnemotecnia y le pusieron Immunotech. Está en inglés, es con doble M, Immunotech. Esa es la empresa. Y el suplemento que descubrieron, y de ahí se han derivado algunos más, alrededor de 14 más, pero el eje, el principal, el más estudiado, el que está certificado, es Immunocal. Ese es el suplemento. Así es. Wow. Entonces, para todos los que tenían esta ansiedad de saber, el suplemento del que el doctor nos ha estado hablando durante toda la entrevista es precisamente Inmunocal. Y Así si es. ustedes quieren tener o también probar, solamente sea empezar por pura inquietud, por pura duda, por darle el beneficio de la duda o porque realmente quieren
encontrar sanación en su ser, que yo le podría llamar de esa manera, ¿no? O encontrar beneficios para su organismo, pues bueno, ese es el producto, que creo que para este momento lo pueden encontrar directamente con usted, ¿verdad, doctor? Totalmente, así es. Y bueno, vamos a seguramente a mencionar por ahí las redes sociales mutuas, Mar, y ahí yo Sí. estoy en la mejor disposición. De hecho, mi lema es que yo busco, mi mejor compromiso es que tú tengas tu mejor potencial. Inmunocal y los suplementos de Inmunotech son un aliado muy importante. No es el único, pero es un aliado probado, científico, efectivo para ayudar a tu salud, para ayudar a tu longevidad, ayudar a tu mejor calidad de vida. Y además, la ventaja en todo caso, Mar, es que mi compromiso es pleno en términos de más allá de solo la venta, por así llamarlo. Es la asesoría, el apoyo, el acompañamiento. Pensaba cuando veníamos hacia la entrevista de que de pronto te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto, pero que puede, diríamos, mostrar un ejemplo. Cuando estaba buscando paneles solares ya ves que ahora se trata de ser más ecológico, ¿no? Entonces, ¿cómo calentar el agua sin el uso de gas a través de estos calentadores solares, ¿no? Resulta que había un puesto comercial y ahí lo vendían. A los 5 años había desaparecido. Entonces, como en este caso, puede ser que hay muchos casos donde el soporte, diríamos la garantía, el acompañamiento, la asesoría, a veces deja de ser. Entonces, en mi caso, la verdad es que estoy tan enamorado de esto, tan apasionado de ser un anti y ahora un pro, que esto es parte de mi vida y va a seguir siendo parte de mi vida, así que no me voy a ir, aquí voy a estar. Súper, doctor. Lo que nos acaba de compartir es verdaderamente impresionante todo esto, como algo en lo que definitivamente usted durante la carrera se pudo haber dicho, no, jamás, eso no sirve, eso no funciona, y que de repente, pues no de repente, porque le llevó su tiempo también y además con pruebas, ¿no? Con pruebas científicas, podríamos decir, pues ahora forma parte de su vida y no solo eso, que nos estaba contando en un inicio que no solo le cambió en cuanto a su bienestar, su salud, sino que también de la manera económica. Mar, yo no Sí. hubiera entrado a esto sino por la única vía que es Inmunotech. De otra forma no hubiera entrado. Tiene patentes, tiene investigaciones, ya no nada más el concepto genérico de glutatión. Estoy hablando del producto comercial, tiene patentes, el producto comercial como tal, tiene estudios científicos. Entonces, no hubiera sido de otra forma, porque sí suelo ser exigente. Déjame decirte otra cosa rapidito. Ciertamente está muy mal, digamos, acreditado en las redes de mercadeo, porque hay mucho fraude, hay mucha exageración. Entonces también es cierto que no te va a resolver tu libertad financiera y que solo de la noche a la mañana. Esto no es así. Es todo un proceso, como bien lo señalas. Nada más quería aclarar. Sí, 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 claro, que eso es lo que le decía en un momento, ¿no? Es como un proyecto en el que uno tiene que ir, que es poco a poco. Y es que, doctor, cuando nos prometen algo que es real, es que cuando nos prometen que la riqueza va a llegar en una semana, es imposible. Desde ahí uno ya tiene que dudar, o sea, la persona tiene que dudar de que le prometan que en una semana o en 15 días vendiendo un producto se va a hacer millonario, porque eso pues no sucede, ¿no? No es real, o sea, hay que llevar tiempo. Por ejemplo, ahora en las redes sociales hay mucha gente que dice, me hice millonaria en un día o 7 días vendí millones, no sé. Pero entonces empiezan a contar la historia y dicen, es que empecé en el año tal y de tal año a tal año no vendí tanto y de tal año a tal año y nos empiezan a contar la historia y entonces nos damos cuenta que, ok, la venta se hizo en un día, y ahí fue cuando juntó todo, pero si nos ponemos a analizar, el proceso comenzó años atrás, meses atrás, días, o sea, no fue nada más así, sí, o sea, es bonito decir, en un día recuperé toda mi inversión, pero te llevó un proceso.
Y esto de las redes de mercadeo, creo que la mayoría de las personas sabemos que es, como cualquiera, un trabajo y que es de tiempo completo también y que hay que ponerle toda la motivación. Me contó usted fuera del podcast sobre el cáncer y lo que puede ayudar este producto. Obviamente siempre decimos que nunca se debe dejar un tratamiento. El que estés llevando, el que sea de tu confianza, el médico que tú tengas ya de confianza que está siendo efectivo, nunca dejes tus tratamientos. Sería irresponsable, sería poco ético decir, solo esto te va a curar. No, siempre hay que mantener la terapia. Pero lo que sí vas a ver en casos crónicos y en casos de cáncer, que te va a ayudar o le va a ayudar a la persona y el mismo médico profesional se va a ir dando cuenta que tiene que modular su tratamiento porque va siendo innecesario tantas dosis. Personas con cáncer se han recuperado. Por ejemplo, una anécdota muy importante que está también muy estudiada. Si la persona está tomando antes de las terapias, sobre todo cuando reciben quimioterapias, radioterapias, que son tratamientos de verdad avasalladores, decae la salud, decae la energía, hay una serie de complicaciones después de esto, no se diga nada más que se les cae el cabello, que empiezan a sangrar, que tienen náuseas, dolores, etcétera, etcétera. Cuando la persona está tomando previamente Inmunocal, la, diríamos, recuperación es mucho mejor. Los efectos secundarios de esos tratamientos son mínimos, a veces ni lo sienten. Claro, hay una variabilidad individual, pero en términos generales estoy hablando de un impacto real. Entonces sí, podemos testificar que hay varios casos en cáncer, en enfermedades crónicas, fibromialgias, en la enfermedad que tú me digas hay alguna mejoría cuando, sobre todo, se dan el tiempo suficiente en las cantidades suficientes. Porque también me he encontrado, Mar, de gente que dice, no, no me sirvió para nada. Y cuando investigas a fondo, oye, ¿cuánto tiempo lo tomaste? ¿Y cómo lo tomabas? Te das cuenta que no eran regulares y no fue el tiempo suficiente. Es un proceso. Doctor, mire, ahorita que estamos hablando de esta enfermedad tan difícil que es el cáncer, muchas personas no sabemos qué es el cáncer. ¿Qué es el cáncer y por qué este suplemento es un suplemento del que muchos hablan? Porque no solamente es ese testimonio del que usted cuenta, he escuchado yo también muchísimos testimonios que hablan que les ayudó muchísimo con el cáncer. ¿Por qué es que este suplemento, sí, ya sé que usted nos contó que es la molécula, que ayuda a todos los antioxidantes, todo esto, ¿no? Pero es solo por esa parte, por la parte de que ayuda a desarrollar los antioxidantes. ¿Qué es la diferencia para que unas sí generen el cáncer y otras no? Su sistema inmunológico. El sistema inmunológico, cuando detecta este tipo de células, las destruye. Pero si el sistema inmunológico empieza a fallar, entonces no controla y empieza a descontrolarse la reproducción de estas células. ¿Por qué se da esa alteración, esa mutación de esas células? Hay muchos factores. Sí hay un componente genético, pero también hay todos los factores de contaminación y de radiación, de alimentación, de estrés. Todo nuestro estilo de vida está generando, ahora sí que adentro en las células se está inflamando y los antioxidantes normales que se producen junto con el sistema inmunológico, cuando empiezan a debilitarse, a fallar, pues estas empiezan a reproducirse, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el inmunocal? Le da al cuerpo los precursores, básicamente es un aislado de proteína, le da los precursores para que las células normales y el sistema inmunológico, de hecho hay una mnemotecnia que solemos usar para que no se les olvide. El inmunocal es el precursor de glutatión. Entonces va a ayudar. Eso está probado, ¿eh? No es algo que está por estudiarse. De hecho, hay un lema que dice uno de los médicos principales dentro de Inmunotech. Se vale que dudes. Lo que no se vale es que no investigues. Investiga. Entonces, solemos decir que Inmunocal le va a ayudar sí o sí a que tu cuerpo produzca más glutatión. Eso es lo que queremos. El inmunocal no te va a curar por sí,
nunca lo recomendamos como medicamento, nunca decimos que va a curar, que no. Lo que sí decimos es que te va a dar el alimento para que tu propio organismo produzca glutatión. Ahora viene la siguiente etapa. Cuando tu organismo tiene suficiente glutatión, ahí se obran los milagros que decíamos. ¿Qué pasa? El glutatión, para que nos quede la idea de cómo funciona, es IDEA. ¿Ok? IDEA. Y es alimento del sistema inmunológico. La D es desintoxicante. Después del agua es una de las principales sustancias desintoxicantes del cuerpo. La E, como actúa a nivel de las mitocondrias, que es la fuente de, la que es la, diríamos, la molécula o estructura celular que produce energía, al darle alimento a la mitocondria, entonces se produce más energía. Es una de las primeras cosas que notan las personas, que les da más energía. Entonces, esa es la E de la idea, ¿no? Y la A es el maestro, el arquitecto maestro de los antioxidantes, ¿ok? Es el antioxidante maestro, así lo conocemos, el glutatión, porque recicla todos los otros que ya conocemos. Las vitaminas son antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Estas funcionan mejor cuando está el glutatión realmente en buenos niveles. Entonces es lo que hace, que recupera el funcionamiento del sistema inmunológico, el glutatión, recupera el poder de los sistemas antioxidantes y entonces combate mucho mejor las células cancerosas. Y las otras células normales las fortalece. O sea, las cancerosas las debilita y a las normales las potencia. Por eso es que la persona empieza a recuperarse muchas veces, con ayuda de los diferentes tratamientos. Wow, súper sorprendente y de gran utilidad para las personas que pues no sabemos nada acerca del cáncer, pero que podemos tener a alguien cerca que está pasando por esta difícil enfermedad. Entonces está súper genial. Ahora, doctor, una pregunta más, ya casi para cerrar. ¿Qué le diría usted a otros profesionales médicos que en este momento son escépticos de todo esto, de las redes de mercadeo y de los suplementos? Mira, me río porque me hiciste recordar un aspecto bíblico. Y de ninguna manera quiero aclarar aquí, me voy a comparar porque no le llegaría ni a los talones. Pero hay una historia bíblica muy interesante de San Pablo. San Pablo era un perseguidor anticristiano. Él olía a los cristianos y buscaba cómo exterminarlos. En algún momento de su vida se encuentra con Jesucristo en un camino a Damasco y se convierte y se volvió en uno de los principales figuras que hasta hoy lo conocemos como de los apóstoles cristianos, de los impulsores del cristianismo más poderosos. Bueno, yo era anti suplementos, anti redes de mercadeo y ahora soy súper convencido porque encontré las evidencias. ¿Qué le diría a un compañero médico que lo entiendo, pero que se dé la oportunidad de estudiar? Que realmente ponga a un lado todos los prejuicios y verifique, investigue, y va a quedar plenamente satisfecho si lo hace verdaderamente consciente de estudiar y de verificar. Eso le diría. Aquí en el grupo de Inmunotech no es que la mayor parte sean médicos, ¿no? Pero sí hay muchos médicos porque han pasado por ese proceso justamente. Ya para cerrar, a las personas que están considerando usar este producto, que les va a ayudar pues a todo, ¿no? Salud A en la general. desintoxicación, a su salud en general. Aparte, ¿qué les podría recomendar? ¿Qué otro consejo les podría dar para que ellos digan, ok, ese es el suplemento que necesito en mi vida? Yo creo que es el mismo consejo que le doy al médico, que se den la oportunidad. Hay información científica para médicos, pero también información sólida, diríamos, digerible para cualquier persona, que se den la oportunidad, que vean los testimonios. Sabemos que los testimonios para muchos médicos dicen, no, están influenciados, están comprados, son paleros, ¿no? No, hay realmente testimonios serios, confiables, que los chequen, que los verifiquen, pero que también se den la oportunidad de que
no solamente le apuesten le llamamos nutrientes, en un concepto muy técnico se llama nutracéuticos, porque son nutrientes que tienen calidad farmacéutica, o sea, que realmente su fabricación ha guardado lo natural en proporciones adecuadas, pero que no deja de ser un nutriente. El mismo organismo se cura a sí mismo cuando le das lo que necesita. Los medicamentos no curan. Muchas veces solo apagan ciertos síntomas. Todos tienen efectos secundarios. Aquí déjame decirte, como nutriente no tiene ningún efecto secundario negativo. ¿Ok? Y que además le apuestes a mejorar tu estilo de vida. Tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para que la calidad de vida sea la mejor que podamos tener. A eso le diría. Date la oportunidad. Y aparte que lo busquen también, doctor, que se acerquen a usted para Con que todo cualquier gusto. duda que tengan, mire, ahorita nos ha respondido de una manera efectiva todo, nos hemos quedado ya sin dudas, bueno, al menos yo, las dudas que tenía ya están disueltas, pero pues podemos invitar a la gente a que se acerque a usted, que lo busquen en las redes sociales, que lo sigan, que se suscriban en su canal, que estén pendientes a todo lo que usted nos va a estar compartiendo. Ya nos habló que tiene por ahí un podcast donde nos cuenta. Y también, pues bueno, material que viene, ¿no? Totalmente. Mira, yo antes de la pandemia no tenía ni Facebook. Era también anti redes sociales de la tecnología. Entonces empecé a abrir canales. Ahora tengo un canal en YouTube, tengo en Facebook, una fanpage, tengo en TikTok, estoy en LinkedIn, estoy en X ahora. Así que he buscado abrir la puerta para que quien desee, estoy aquí disponible, más que dispuesto, apasionado y con la mejor evidencia que ustedes quieran y soliciten. Doctor, ¿algo más que nos quiera contar? ¿Proyectos que tenga en puerta? ¿Proyectos que ya se estén desarrollando? Sí, claro. Me he orientado a dos grupos poblacionales porque creo que es muy importante también apoyar ahí. Uno es los enfermitos que están ya en su última etapa de vida, los enfermos adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Muchos de ellos les llamamos que están ya en multifarmacia, que tienen 3, 4, 5 o más medicamentos que están realmente en una calidad de vida ínfima, pero no solo ellos, sino sus familias. Entonces, para ellos he dedicado enfocarme mucho a ellos. No exclusivo, pero sí darles un poco más de atención allí. Y el otro grupo es gente que necesita activarse físicamente o que ya están activos físicamente, deportistas. Estoy preparando una guía para optimizar el rendimiento físico, en donde hablo de aspectos generales, desde cómo entrenar en general, cómo cuidar la alimentación fundamental, cómo cuidar su hidratación, su tipo de pensamiento, cómo enfrentar cuando van a alguna competencia, por ejemplo. Le llamo una guía para optimizar tu rendimiento. Y eso estoy terminándola, entonces pronto voy a publicarla, es un aspecto importante allí. Y empecé a tener 2 o 3 líneas que dejé por ahí por cuestión de tiempo, pero que voy a retomar dentro del canal de YouTube. Una tiene que ver con el tema de la actitud mental. En Inmunotech, uno de los principios que tenemos es busquemos ser felices y agradecidos. Es un aspecto fundamental para realmente tener una calidad de vida y una longevidad. Entonces, voy a retomar esa parte de esa línea de contenidos acerca de la felicidad y otro aspecto que tiene que ver con estilo de vida saludable. Hay una mnemotecnia que le llamo adelante. No es propio mío, lo he tomado de la comunidad espiritual en donde yo profeso y que tiene que ver con agentes naturales que Dios nos ha dado para recuperar salud, para mantener salud. Tiene que ver con agentes como el aire, la luz, el agua, la alimentación, el pensamiento positivo, el descanso adecuado, la temperancia. Temperancia significa consume con medida lo bueno y desecha todo lo malo.
Es una gran filosofía de vida, está súper completa. Me encantó, doctor, lo vamos a buscar, lo vamos a seguir, eso es indiscutible. Entonces vamos a estar también muy pendientes de todo este material que nos va a ir proporcionando y aquí vamos a dejar los enlaces a sus redes sociales, también en la descripción, vamos a dejar todo donde lo pueden encontrar. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues solamente decirles que estoy con una filosofía de vida en donde mi propósito no es solo que yo sea feliz y tenga la mejor calidad de vida, sino compartirlo. Entonces me gustaría decirle a las personas que con Dios todo, sin Dios nada. Entonces, veamos más allá de esta vida. Estamos llamados a tener una vida sin fin, felices, aportando el desarrollo en esa comunidad en donde estamos. Y eso es parte de mi misión, el tratar de que las personas sean más felices, con más vida, con más salud. Así es, Maki. Perfecto, doctor. Agradecida, agradecida con usted, con Dios por esta oportunidad El que nos agradecido da soy yo. de compartir estos conocimientos, de compartir este momento y sobre todo de formar parte en esta comunidad, en este canal y de haber participado en estas entrevistas. Le agradezco muchísimo, doctor, que tenga bonita tarde y bueno, chicos, a todos los que nos vieron les agradecemos muchísimo por haber llegado hasta el final. Ya saben, aquí van a estar todas las redes sociales aquí debajo donde pueden encontrar al doctor. Les agradecemos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.